Buenos días, mis hermanos, el Señor los bendiga. Vamos a continuar viendo con esta 10ª clase, devolviendo al fundamento. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Cena del Señor, o la Santa Cena, como también se le conoce, y vamos a aprender un poquito de la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dejó a través de esta ordenanza. La Cena del Señor fue instituida por el Señor Jesucristo la noche que fue entregado. Sin embargo, hasta hoy en día hay algunos que no entienden la importancia de este acto. La Cena del Señor es un acto de obediencia al mandamiento de nuestro Señor. La participación de ella no depende del sentir o el deseo personal de cada uno. Cada creyente debe examinarse y entonces participar en este acto importante. Hay una serie de cosas que tenemos que entender y dejar muy en claro. Lo que la Cena del Señor no es. Número 1. La Cena del Señor, dice, el sacrificio de Cristo no se repite cada vez que se celebra la Cena del Señor. Él murió una vez y para siempre. Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 14, nos da muestra de eso. Dice, todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Señor Jesucristo solamente tuvo que hacer un solo sacrificio para perdón de nuestros pecados. Así es que cada que celebramos la Cena del Señor, no es que el Señor Jesucristo esté muriendo a cada momento. Celebramos la Cena del Señor frecuentemente también para recordar este sacrificio único. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Es un recordatorio celebrando el único sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. La Cena del Señor no es un medio por el cual seamos más santos o más espirituales. Es un acto de obediencia al mandamiento del Señor. La Cena del Señor tampoco es un premio por haber andado bien o haber superado el pecado en nuestra vida. Algunas personas creen en la transubstanciación, es decir, en el hecho de que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta postura no tiene ningún fundamento bíblico e incluso contradice a la ley de Dios de no comer carne humana y no beber sangre. Génesis capítulo 9, versículos 4 y 5. Génesis capítulo 9, versículos 4 y 5. Pero no comerán carne con su vida, es decir, su sangre, porque ciertamente la propia sangre de ustedes pediré cuentas a todo animal y al hombre. Yo pediré cuentas a cada uno por la vida del hombre. Además de que si Cristo estaba presidiendo la celebración, ¿cómo es posible que podrían comerlo? Lo que la Cena del Señor es, debemos entender que definitivamente se trata de un símbolo. Hablamos un poco acerca de los símbolos
en la clase pasada, donde vimos acerca del bautismo, que es algo que representa. Bueno, también la cena del Señor es un símbolo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo está tratando de dar una enseñanza muy importante por medio de aquella celebración judía. Recuerden que cuando se celebró por primera vez la cena del Señor con nuestro Señor Jesucristo, ellos estaban celebrando la Pascua. La cena del Señor nos recuerda el sacrificio de Cristo. Primera carta a los Corintios, del 23 al 26, lo vimos. Lo acabamos de leer en algún momento, ¿sí? Indicando el significado de la cena del Señor. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue quebrantado en la cruz. Y el vino, la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Estos dos elementos son símbolos que representan el sacrificio único de Cristo, hecho una vez y para siempre. En aquel momento, cuando el Señor Jesucristo se los estaba explicando a los discípulos, Él les estaba diciendo lo que estaba por venir, que Él iba a ser entregado y que Él iba a ser crucificado en una cruz y su sangre iba a ser derramada por perdón de nuestros pecados. Eso es lo que significaba, lo que significa. Pero en ese momento el Señor Jesucristo estaba aprovechando la celebración de la Pascua también para enseñarles lo que Él había venido a hacer a este mundo. Número 2, la cena del Señor es un recordatorio de su segunda venida. Cada vez que el creyente la toma, da evidencia de que espera su regreso a la tierra. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 16, dice, con todo, si alguien quiere ser contencioso, primera carta 11, 16, con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni tampoco las iglesias. Por aquí creo que hay un pequeño error. Pero bueno, seguimos leyendo. Dice, es 26. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. La cena del Señor es un acto de obediencia. Cristo dice 2 veces en primera carta a los Corintios, del versículo 23 al versículo 26, 2 veces repite, haced esto en memoria de mí. Así que al participar en la cena del Señor, obedecemos al Señor cada creyente. Número 4, la cena del Señor es un acto de comunión, de compañerismo unos con otros. Por eso es que lo debemos de celebrar en compañía de la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es un solo, nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Aquí es donde nos muestra precisamente ese compañerismo que debe de existir. Por eso es que de manera personal yo creo que la cena del Señor se debe de celebrar juntos en la iglesia, porque es un momento de compañerismo donde estamos recordando el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, pero que además ese sacrificio nos ha dado esa unidad, esa comunión también como hermanos unos con otros. Tenemos comunión con el Señor y también con los demás hermanos que forman parte de su cuerpo. La cena del Señor siempre debe de ser un convivio espiritual. Debemos de tomar en cuenta esta responsabilidad también. Es un convivio espiritual. No es un convivio donde una fiesta donde vamos a regocijarnos y buscar comer y todo eso, sino que tenemos que tomar la cena del Señor, cada uno de nosotros, con responsabilidad espiritual. ¿Quiénes son los que deben de participar de la cena del Señor? Bueno, número 1, todos los que han confiado en Cristo como su Señor y Salvador.
y que están en comunión con el Señor deben de participar en ella. Número 2, todos los que se han examinado a sí mismos para asegurarse de que están en buena relación con el Señor y con sus hermanos. Capítulo 11 de Primera de los Corintios, 27 al 30. De modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Creo que aquí hay una responsabilidad y es un punto que tenemos cada uno de nosotros que tomarlo con obediencia plena a nuestro Dios y no justificar muchas veces nuestros actos o nuestras actitudes hacia el pecado. Muchas veces no tomamos la cena del Señor porque creemos que estamos mal delante de Él y que nuestro pecado no nos hace indignos de hacerlo. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra que cada día debemos de hacer un análisis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, hicimos un compromiso de vivir en santidad. Entonces, no hay justificación para no cumplir con la cena del Señor, llegar en el momento y decir, no, yo no la tomo porque hay pecado en mi vida. Entonces, no estamos teniendo una relación diaria, una relación abierta, una relación plena con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay pecado que nuestro Señor Jesucristo no haya pagado. Y si nosotros creemos que nuestra relación está siendo fracturada con nuestro Señor, es nuestra responsabilidad en ese momento ponernos a cuentas con Él, porque si no sería como un acto de apapachar nuestro pecado y justificarnos en Él. Número 3. Existen algunos debates en cuanto a quienes deben participar. Los dos anteriores puntos son muy importantes. Aunque la cena del Señor, la segunda ordenanza dada por el Señor, consideramos que es importante haber obedecido primeramente la primera ordenanza, y lo vimos la lección pasada. ¿Quiénes deben de tomar también la cena del Señor? Bueno, los que hayan recibido a Cristo en su corazón, pero además, como dijimos la lección pasada, hayan sido obedientes a Dios con el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es un bautismo por inmersión, como el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. ¿Cómo podemos obedecer solo una segunda ordenanza cuando no hemos obedecido la primera? Sin embargo, aparte de eso, también hay algunas posturas que han adoptado algunas iglesias tocante a la cena del Señor. ¿De qué manera debemos o debe la iglesia tomarla? Y son tres posturas en las cuales vamos a ver ahorita en un momento. Dice que de sistema abierto, donde todas las personas que asisten, hayan recibido a Cristo o no lo hayan recibido, tienen la libertad de tomar la cena del Señor. Hay iglesias que lo creen así. Hay otra postura que es el sistema cerrado, donde solo los miembros de esa iglesia local que ya son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esa iglesia, entonces ellos pueden participar. Las visitas que vienen de otras iglesias, de otros lugares, no importando que sea una iglesia de la misma fe o misma denominación, no podría hacerlo. Y hay otra tercera postura, la semiabierta, donde los miembros bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y por inmersión de esa iglesia o de alguna otra de la misma fe que haya sido bautizado por inmersión en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Siempre y cuando, dice, que ellos hayan sido bautizados, ellos también pueden formar parte de este acto, de esta celebración. Son tres posturas y cada iglesia decide qué postura adopta para esta celebración. Es importante, mis amados hermanos, que estas dos ordenanzas que estudiamos en estas dos últimas lecciones las tomemos con mucha responsabilidad, porque son dadas por nuestro Dios para que nosotros las obedezcamos. Son mandatos que el Señor nos da, son ordenanzas. Una ordenanza o una orden es para cumplirla. Que el Señor les bendiga.